Muy buenas noches a esta maravillosa comunidad de personas combativas, rebeldes, sentipensantes, disidentes, soñadores, inconformistas. La verdad es que es un placer tenerlos esta noche en esta tertulia de 9 de marzo. Ayer no pude conectarme, así que pido una disculpa a todas las personas que me han escrito para preguntar por qué no había programa ayer, y fueron por motivos personales. No llegué a tiempo y la verdad que me duele muchísimo no haber cumplido con esta tarea que he asumido todas las noches de tener esta tertulia y este encuentro con todos vosotros. La verdad es que esta noche, las noches de jueves son mágicas, son especiales. Hay un equipo de tertulianos de primer nivel. Voy a dar paso a nuestro camarada Antolín. Buenas noches, Antolín. Buenas noches, feliz noche de lucha. Eso, para nosotros los activistas, Antolín, los rebeldes, incluso de noche soñamos con el cambio, ¿no? Siempre. Es decir, sabemos que estamos despiertos porque tenemos sueños. Eso es así, es así. Oye, voy a invitar a José a la tertulia. José, amigo, buenas noches. Hola, buenas compañeros, ¿qué tal? Bien, me alegro verte, José. Igualmente. Oye, amigo, también trasladarte, José, en esta tertulia. La verdad, mi pesar por la muerte de este amigo que ayer nos Sí, qué compartías en barbaridad. redes sociales de forma inesperada. La Sí, verdad es que lamento muchísimo su partida, además de forma tan inesperada, ¿no? sí, además eso, era conocido el parque, pues eso, nos íbamos de los perros, ¿no? Esto es lo que tiene que tener perros, que haces amigos que jamás harías. Y la verdad es que fue muy duro, porque ayer de repente, mirando el Heraldo de Aragón, que es aquí como muy conocido, era publicista y nos quedamos muy chocados. Se lo encontraron, pues al parecer, muerto en casa, pero vaya. Sí, la vida es un ¿Qué tiene la sueño, vida? es efímera. Sí, Terrible. Pero Por bueno, eso José es un recordatorio de que hay que vivirla con intensidad y hay eso que es. llevar siempre al límite nuestros sueños. Oigan, pues vamos a Eso es. hablar del Nord Stream. Antolín, José, salen, la desinformación, la maquinaria se pone a andar. Ahora el New York Times y los medios alemanes apuntan a que los saboteadores eran ucranianos. Le deslindan de responsabilidad a la Marina norteamericana, porque como todos recordamos, apuntaba el ganador del premio Pulitzer, que habían sido los marinos norteamericanos los que habían activado las bombas. Y además la hemeroteca nos recordaba que Biden había dicho que como Rusia finalmente invadiera Ucrania, como así fue, iban a volar ellos el Nord Stream. Por lo tanto, ahora el New York Times se presta, desde mi punto de vista, a blanquear estos atentados. Antolín, estamos en una sí, guerra de desinformación. es total. Bueno, lo primero, acudir siempre a los clásicos. Cuando empieza una guerra, lo primero que se pierde es la verdad. Es decir, esto es. Lo que pasa que funcionar, estamos hablando de grandes medios de comunicación. Y, han tenido que presionar mucho también, porque dentro de esos grandes medios también hay gente muy independiente. No en las alturas, pero sí en las partes medias. Y han tenido que presionar mucho para sacar ese titular. Yo cuando lo he leído, de principio me ha sorprendido la rapidez con lo que lo han sacado. Es decir, no han esperado un par de días o tres de que todo se asentara un poco. Y me ha parecido pues lo de siempre, si no los gano los confundo. Pues en esa estrategia seguimos y seguimos con esta desinformación continua, en una crisis continua, donde no hay medios y contramedios, porque los contramedios funcionan fuera de la red o somos muy minoritarios
y nos hacen ser más minoritarios, cortando las alas de la distribución a través de la red. Y la otra red que hay, que es la intrarred, que es Tor, que es la cebolla, pues es que ahí hay de todo. Entonces, meterte ahí puedes salir muy mal parado. Y por eso las noticias, bueno, Estados Unidos era punto, se terminó, no había más. Es que ya lo habían avisado. Claro. Estaba publicado ya que si entraban Estados Unidos, pues eso, no hay más. Más de lo mismo. Oye, Antolín, pero cabe recordar que la prensa hoy en día, estos grandes medios, sirven también al sistema con sus plumas. Nadie se resiste a cuestionar este relato y los medios que pueden hacerlo en Europa están censurados. Hay que recordar que el Parlamento Europeo censuró a la cadena RT y Sputnik, por lo tanto nos estamos perdiendo siempre la otra versión, ¿no? Para tener ellos, conservar ellos este rodillo mediático. Por eso te decía que es que no tenemos, no nos llega, no nos llega la contrainformación. La información y la contrainformación, que es lo mínimo que tiene que tener cualquier pensante, tener las dos versiones, las dos, las cuatro, las 20 versiones que tienen que hacer y luego analizar y llegar tú a tu tesis y luego desarrollarla. Pero que eso lo que tendríamos que hacer cualquier libre pensador. Pero el problema está aquí que no tenemos la otra versión, nos la tendremos que imaginar. O por algunos que nos llegaban, pero es que la Unión Europea se puso ya de manos, es decir, se entregó a Estados Unidos con Ucrania desde el principio y tuvo que pegar una censura. Eso, si hubiera pasado eso en los años 80, bueno, hubiera sido la gente en la calle. Es decir, la censura mediática que hay ahora mismo, no, en los años 80, 90 hubiera sido imposible. Y ahora mismo hay una normalidad y la gente se lo toma como una normalidad. Nos están mintiendo, sí, bueno, pero esto es lo que hay. Es decir, ahora lo que me extraña, sobre todo, y me extraña mucho que los intelectuales no hayan salido a la calle. No en España, que carecemos de intelectuales, tenemos 3, 4, 7, no hay más. Intelectuales comprometidos, los demás se venden. No incluyes a Vargas Llosa en esta lista, ¿no? A Vargas Llosa le incluyo en el enemigo y a su hijo le incluyo más. Conociéndole, le incluyo más. Sí. Es decir, muchas veces el padre nos lo decía, dice, no, me pasaba como a Gallardón. El padre me decía, no, me decís que soy un fascista, es que no conocéis a mi hijo. Pues pues sí, eso decía el padre Gallardón. Y Vargas Llosa decía lo mismo. Me decís que me he vendido y que estoy a favor de Estados Unidos. Eso es porque no conocéis a mi hijo. Sí, la verdad es que no, aquí no hay una intelectualidad activa porque está mal visto. Incluso en Estados Unidos está bien visto. Tú puedes salir y decir que estás en contra del gobierno y no pasa gran cosa. Sobre todo la gente que ya llega a un cierto nivel. Aquí no hay. Pero lo que me extraña es que plumas tan importantes como hay en Alemania, periódicos tan comprometidos como Le Monde Diplomatique, que no sean más beligerantes con estos temas, ¿no? Pasan, sí, dan una versión, una buena versión, pero pasan de puntillas de ciertas, cuando van a tocar ciertos temas que a mí me preocupa mucho. Claro, Antolín, fíjate que hay una ausencia de crítica en este sentido para hablar de la guerra de Ucrania, pero la hay también en toda Europa, donde no hay un libre pensador que se posicione, porque parece que hay miedo. Fíjate también cómo actúa la élite política europea, que ante datos contundentes sobre la participación de Estados Unidos en estos atentados terroristas, no ha habido tampoco reacción, ¿no? Han preferido esperar una
te perdí la voz. No te oímos. Ay, No te ahora. oímos, Roberto. Es que se te había quitado el micro. Sí, te digo que han preferido esperar otra versión más Sí, amigable sí, para posicionarse y decir, bueno, pudieron ser sí, pro-ucranianos. pudieron, lo más seguro es que sí que fueran, etcétera, pero siempre así, ¿no? No tajante, porque la información es tajante y estaba claro y estaba ya previsto y sabíamos que iba a pasar. Pero entonces ante eso tenía que haber un posicionamiento tajante. No lo ha habido, no lo ha habido. Y ya te digo, y gente muy independiente, bueno, yo qué sé, Humberto Eco o alguno por ahí que siempre salía por los cerros de Úbeda o demás, tampoco ni eso. Es decir, también nos falta Paco Rabanne, que era también el que depende de lo que haya ya cenado, lo que haya vendido en la cena o hubiera dicho, ¿no? Pero de verdad que nos faltan referentes en el mundo intelectual y sobre todo periodístico. Es decir, en el mundo periodístico los investigadores, los grandes investigadores ingleses de la BBC, que siempre fueron algunos muy independientes y algunos, por supuesto, los echaron, pero pasaron por allí. Y pues nada, no. Ahora todo se dice, pero sin decirlo y poniendo almohadas a todo lo que se dice. No, hay que decirlo. Estados Unidos es un país terrorista, punto. Es decir, hay que decirlo así, de contundente, que no es de ahora, viene de mucho, como han sido otros países, cuidadito, hay para todos. Francia metió un pepinazo a un barco de Greenpeace y Greenpeace tienen un delegado submarino, según ellos, y fue Mitterrand. Es decir, cuidadito, fue Mitterrand él, personalmente, quien mandó. Es decir, bueno, y que vamos a hablar aquí de lo local, pero siempre han sido terrorismos locales. Internacionales no nos hemos atrevido, Estados Unidos. Y lo hace descarado, es decir, que tampoco limpia las pruebas. Era lo mínimo Oye, que tenía que ¿quién va a hacer. llevar, José, quién se atreve a llevar a Estados Unidos a un tribunal internacional? Oigan, pues Evidentemente miren, vamos nadie. a hablar, José, de este titular. Fíjate, la Unión Europea pone su industria militar y sus arsenales al servicio de Ucrania y apuesta ya abiertamente, dice Borrell, por una mentalidad de guerra. Borrell, el hombre que tendría que enarbolar la bandera de la paz como diplomático, ha renunciado ya a esta labor que hoy en día es tan indispensable para pedirnos a todos una mentalidad de guerra. ¿Qué te parece, José? Bueno, viendo ya la foto de Borrell ya lo dice todo. Nada, pues que este señor es evidente que ya no oculta los intereses económicos que es evidente que tiene que tener en este tinglado, el servilismo que ya es completamente inocultable a Estados Unidos y lo que comentabas de quién va a juzgar a Estados Unidos. Yo todavía me acuerdo en el 11S, que fue una tragedia, pero no sé si os acordáis que en el Pentágono explotó algo. Decían que un avión, yo creo que igual era joven y no me acuerdo mucho, pero al final eso se quedó en que hubo una explosión que supuestamente era un atentado, pero no pasó nada, simplemente una explosión. Lo que hablamos de las los actos conspiranoides, ¿no? Nadie se volvió a preguntar sobre ese petardazo en el Pentágono. Eso pasa en cualquier otro país y diría, oiga, ¿está usted intentando simular algo? Paso al olvido. Pero es Estados Unidos. Es Bueno, que es otro aquí deporte, también, otra liga, otro José, todo. aquí también hubo una manipulación obscena de la información por parte del Partido Popular el 11 de marzo para desviar la Y aún, atención, ¿no? sí, bueno, Sí, lo lo que de era ETA ETA. de Aznar, aquello fue patético. O sea, patético. Y luego, que con la guerra de Irak, que luego ha salido hace poco Aznar diciendo que él no tenía que pedir perdón, ¿No? igual que lo de las copas de vino que tenía que beber, ¿os acordáis? De haber hecho eso que está orgullosísimo. Ha habido gente que por menos ha sido juzgado por crímenes de guerra. De Bueno, hecho, Por pues de es el menos. hecho país que es tenemos. el único de la fotografía de las Azores
que no ha pedido perdón. Es decir, los demás han pedido perdón de una manera, de otra, en Sí, inglés, de otra, incluso hacia porque luego Estados Unidos. Tony Blair, bueno, era un tipo más o menos razonable dentro de sus... Sí, bueno, Y le metieron el embolado, pues como Chirac, me acuerdo que era un tipo como muy de Estado, muy... sí, Pero ese, bueno. sin embargo, ese dijo, bueno, eso no, ese fue de los que estuvo en contra. Luego tendrán sus mierdas, Sí, como todos. Pero lo de Aznar fue no, ese no, no. servilismo, ese protagonismo de ser... bah, pongo malo. Los bajitos como decía una amiga, los bajitos con bigotes Sí, ¿no? en una película, lo decía, los bajitos con bigotes hay que tener cuidado con ellos. Oye, pues continuando con este relato que nos están construyendo de la Unión Lo que quería, Europea, sí, lo que quería un sí, poco hablar de este tipejo, que es Borrell, que, con un que está encantado de haberse conocido, que ya os lo comenté otra vez, que estuvo a punto de romper el Partido Socialista Obrero Español, que por mí que lo hubiera roto, pero que se paseaba por Valencia en las campañas anti-OTAN. Estoy hablando de antes del referéndum. Es decir, ese tipejo que tiene que liderar la diplomacia, ¿cómo se atreve? Es decir, ¿con qué descaro llama a la guerra? Es decir, es que está echando más queroseno, es decir, al fuego. Y es que no, a ver, esta guerra, como todas, sale por una negociación, punto. Y va a ser cuando quiera China, punto. Pero este tipejo, ¿cómo? No sé si es porque de pequeño llamaba poco la atención y ahora quiere llamarla. oye, se ha ido Antolín de pronto. A Ya, ver, me preguntan sobre Cristóbal. Cristóbal, por razones laborales, no nos puede acompañar esta hora. Encantadísimo de volver a escuchar los análisis de Cristóbal. He hablado con él en algún momento y es por eso, porque por cuestiones laborales no se puede sumar a la tertulia hasta ahora, pero deseando de verdad que se incorpore Cristóbal con nosotros y volver a escuchar sus análisis tan críticos. Oye, Antolín, sí. parece ser que no te deja Borrell, ¿no? No, terminaba con Borrell, que se nos olvida que es el jefe de la diplomacia y que esto solamente pasa con una negociación. Y este personaje pasará a la historia por las bestialidades que ha hecho y que ha defendido. ¿Quién lo ha visto y quién le ve? Es decir, de estar en la pancarta de no a la OTAN, 100 razones o no sé cuántas razones por las cuales no entrar, él fue uno de los que realizó ese panfleto que hizo el PSOE. Fue uno de los que, creo que el director o el subdirector de esa información que luego la hicieron en Pastín y lo pasaron por todos los sitios, que fue luego los flyers que utilizábamos nosotros para ir en contra de la OTAN, ¿no? La misma publicidad del PSOE. Pues ese hombre, yo no sé, con ese giro tan bestial que termina. Yo estoy con José, es económico. Este tipo tiene que tener negocios, pero vamos, en armamento no sabemos dónde, o yo por lo menos no sé dónde, pero vamos, es descarado. Sí, fíjate que yo entiendo que en algún momento no solamente la historia los tendrá que condenar, sino también los tribunales, porque lo que están haciendo es un acto de traición a todo el pueblo europeo. Es un Nos están acto de llevando a alta una traición. guerra sin contar con el consenso de nosotros, nos han llevado a una guerra sin preguntarnos si queríamos participar. La Unión Europea si ya era lo que era. Yo creía que después de que se saliera Inglaterra, el Reino Unido, no sé, íbamos a ser más Europa, pero no. La OTAN
Es que cuando hablamos de Estados Unidos muchas veces nos confundimos. Hablemos más de la OTAN. La OTAN manda mucho más que Estados Unidos. Es decir, la OTAN tiene, de hecho, las cárceles de Estados Unidos no son cárceles de Estados Unidos, las que hay internacionales, son cárceles de la OTAN. Y son militares de la OTAN quien controlan esas cárceles. No son militares de Estados Unidos, hay de más países. La OTAN ahora mismo es el monstruo que está devorándolo todo, absolutamente todo. Oye, hablando, Antolín, en términos medievales, la OTAN sobre Europa parece que tiene derecho de piernada. Totalmente. Voy a invitar aquí a nuestro amigo que se incorpora a la tertulia, Marquiño. Te echábamos de menos. Buenas noches, buena nit, Gabón. Corriendo. Buenas noches, compañero. Estábamos pegando un repaso a Borrell, Marquiño. Borrell, qué gran persona. El que quiere desarmar a Europa, ¿no? El mismo. Quiere desarmar a Europa y quiere desarmar a Europa para dárselo a Ucrania. Porque ahora lo importante es que ya el Ministerio de Defensa no sirve para nada, el ejército no sirve para nada, porque si está desarmado, ¿para qué queremos? No, pues entonces podemos eliminar los ejércitos ya, ¿no? Directamente. Si no vamos a tener armamento, ¿para qué queremos un ejército? ¿No? Porque el ejército ellos lo hacen para eso, no hacen el ejército para el pueblo, como tiene que ser. Al final, ¿para qué queremos un ejército si está desarmado? Digo, El negocio. Luego, Marquiño, le pegaremos un repaso también al ejército español, a la labor de doña Margarita Fascista Robles, porque la verdad es que tenemos unas figuras tan perjudiciales que sirven siempre a los intereses más oscuros, no solamente en Europa, sino en España. Al final, la propuesta que hace Borrell, como dice Marquinhos, es desarmarnos, entregarle toda Ucrania para que Ucrania finalmente pues sirva en este tablero geopolítico como la pieza que desgaste a Putin. Y yo la verdad es que dudo mucho, ya llegados a este punto, que Putin en algún momento vaya a ceder. Hombre, es que, vamos, si Putin cede, sabe que es lo último que hace ahora mismo. Y esto políticamente, ¿no? Si Putin al final cede bueno, perdemos todos, porque si cede Putin ya sabemos lo que hay, ¿no? Va a ser, si la OTAN ya está encima nuestra todos los días, pues va a ser un acoso y derribo total. Si ya dependemos de la OTAN, imagínate tú si Putin cede y se va. Se van a crecer, yo creo que no va a llegar nunca esto a ese puerto, pero cuidadito, que si Putin cede, la OTAN se sube y cuidadito, que después ahí no hay Dios que los... Os recuerdo que la OTAN ha ganado muy pocas guerras, ¿eh? Os lo recuerdo, muy pocas. Y esta, si llega a ganar esta, si ya tenía el ego subido y ya tenía cogido por los huevos a Estados Unidos y a la Unión Europea, ya tendría ahora mismo un poder que ya, vamos, del gran hermano o para arriba. Es decir, sería. Pero Putin no puede permitirse, no se lo puede permitir. Metió la gamba, lo hizo mal, lo hizo muy mal, militarmente lo hizo fatal. Es decir, una estrategia que no, vamos, le salió el tiro por la culata y eso lo está pagando, pero no le importa pagar y pagar incluso más, porque si no se hunde con ello. Es decir, si se retira Putin se hunde, desaparece. Pero perdóneme una pregunta, Antolín. ¿Qué debería hacer Putin en este caso? Porque Putin está rodeando su casa. Sí, es que, a ver, los acuerdos que llegó Gorbachev era que jamás, los acuerdos que llegó con la OTAN, cuidado. La OTAN, sí, Gorbachev claro. negoció no con Estados Unidos, que también, que negoció con la OTAN, y negoció que nunca, absolutamente nunca, en los países que se salieran de la URSS, iba a haber en ningún país fronterizo con Rusia con arsenal, con ninguna base de la OTAN. Y a esos acuerdos se llegaron.
Y esos acuerdos se regaron. A ver, ahí estaba también el Juan Pablo II dando hostias, metiendo a través de Polonia, bueno, como hacen siempre, porque su estrategia es comprar a un sindicato, no pudieron comprarle, tuvieron que hacer, se lo inventaron, solidaridad, bueno, desconstruyen el país, como se hizo en Chile, bueno, la estrategia que sigue siempre la Escuela de las Américas, ¿no? La OTAN. Pero que ahora mismo, es decir, eso cuando lo estaban haciendo, esos acuerdos eran para cumplirlos. Y de pronto es que a nosotros, imaginaros, que de pronto nos ponen al lado de Ceuta, Marruecos, nos ponen unos pepinazos apuntando para Madrid. Luego, ¿qué tiene que hacer Madrid? Ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Es decir, algo habrá que hacer, ¿no? En ese momento. Es decir, digo Marruecos porque no está dentro de la OTAN, supuestamente. Entonces, sí, es el chiste de la noche. Ya. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Lo mismo que ha hecho Putin. Yo creo que lo haríamos. Oye, Antolín, o todavía un ejemplo, perdón, Antolín, todavía un ejemplo más claro es qué pasaría si México en la frontera con Estados Unidos instala una base militar con misiles apuntando hacia el otro lado, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo nos iba a durar el país, no? Ese país no dura una semana. Es decir, no. Es decir, hacen un agujero ahí y se desconectan del resto mundo de América. Es decir, es que sería imposible, inimaginable. Es decir, yo nací el 23 de octubre de 1962, el día de la crisis de los misiles de Cuba. Es decir, es el día que nací. Buen día. Y se armó la hostia, bueno, con lo que hubo. Y estábamos en la Guerra Fría. Ahora, ¿qué va a hacer Rusia? Es que no podía hacer, lo tenía que haber hecho mejor. Y tenía que haber negociado primero con China antes de meter la patita donde la metió. Que sí, que tenía que defender a su pueblo, a su gente y que sí, si no, a ver, nadie lo puede reprochar el objetivo. Lo que reprochamos son las formas, porque hubiera sido una guerra relámpago, en 2 semanas hubiera terminado, ya estábamos hablando de 15.000, 20.000 muertos y se terminó. Pero que se alargue la guerra no es culpa de Putin, ¿eh? Que se alargue la guerra es culpa de Estados Unidos, que le gusta alimentarla. Ya. Por mediación de correr, porque Putin no hizo un avance, una guerra relámpago. Creía que no le hacía falta. Ahora, claro, si le estamos armando y rearmando a Ucrania, esto se va a estirar, claro. Ellos no ponen los muertos. Entonces ponen las armas que luego tenemos que comprar. Os lo recuerdo, porque tenemos que, es decir, las que donamos, luego las tenemos que recuperar. ¿Con qué? Con la pasta que se lleva el presupuesto del Ministerio de Defensa. Bueno, los niños ucranianos que nazcan en el 2050 nos siguen debiendo los calzoncillos que se van a poner ese día. Totalmente. Sí, bueno, a nosotros no. Nosotros no estaremos ya. Oye, pues mira, Antolín, Marquiño, José, hablando de alargar el conflicto, nos encontramos con este titular por parte del ministro de Relaciones Exteriores de China, que nos viene a decir que el conflicto con Estados Unidos es inevitable. Y además se hace unas preguntas, dice, ¿por qué Estados Unidos habla de respetar la soberanía y la integridad territorial en la cuestión de Ucrania, pero no respeta la soberanía y la integridad territorial de China en la cuestión de Taiwán? Primera pregunta. Dice, ¿por qué Estados Unidos pide a China que no proporcione armas a Rusia mientras ellos siguen vendiendo armas a Taiwán? Reflexiones muy interesantes, ¿no? De la inmoralidad, de la doble vara de medir de Estados Unidos. Sí, pero bueno. China tiene una pullita con Taiwán que le duele mucho. Es decir, mira que no es nada, pero le duele mucho. Es decir, y es verdad.
Lo más terrible de esto es que China tiene razón. No, la tiene y además dice, oye, yo no puedo participar en el negocio de la guerra en este momento, entendiendo que dicen que no han vendido armas, pero ustedes sí están haciendo caja, ¿no? Entonces dicen los chinos, oye, es que yo también quiero participar en este juego, ¿no? José, le iba a preguntar a José, la verdad que el escenario da miedo, ¿no? Sí, además lo que estamos comentando, que se puede vender armas o ser más o menos asesino de forma selectiva. Quiero decir, con Taiwán sí, porque como es algo local, no pasa nada. Con África sí, en ciertos países sí, porque está bien armar a un dictador nuevo, que es guay y este lo va a petar. Pero claro, cuando ya son conflictos en mayor escala o que pueden afectar a cosas más occidentales, más capitalistas y más de estar por casa que nos afecta a todos, y hay que tener cuidado. Y hay que decir a China, mira, a ver, no te metas, mira, a ver, no hagas esto, porque mira tú que se nos destruye aquí el chiringuito y qué hacemos nosotros. Es una vergüenza, o sea, si unos venden armas a los otros, pues que los chinos también entren. Se acaba la guerra en 2 días, pero igual se acaba la guerra y el planeta y media galaxia, claro. Sí. Pero es que Bueno, a veces no tampoco hace sé falta. los chinos por qué no entran, evidentemente por dinero. O sea, ahí han tenido que decir los americanos, oye, porque los chinos tampoco están para grandes exigencias ajenas que tienen mucho poder. Es igual que India, como un día diga India, oye, ¿qué pasa aquí? Pues lo mismo. Entonces todo, como hablábamos con Antolín, un tejemaneje económico y que es una línea muy finita que el día haga crack se va todo al carajo. Mira, yo viendo lo que veo y lo tengo claro, ¿eh? El meteorito tendría que llegar ya, porque viendo a quién votamos, quién nos dirigen y quién está, por favor, que llegue el meteorito y no vamos a enterarnos. No nos vamos a O que enterar. lleven las naves, Marquiño, y que nos lleven, ¿no? Las naves que estaba buscando Estados Unidos. Sí. Oigan, pues para cambiar de tema, yo creo Eso que iba a ya hemos decir yo abordado antes. con Ahí. creces el tema de Ucrania, este relato pro-occidental, pro-OTAN, que como dice Antolín, somos tan pocos las personas y los medios que nos atrevemos a tener una visión distinta de lo que nos cuenta el New York Times, ¿no? Así que yo desde aquí reconozco la participación de mis compañeros tertulianos y de todas las personas que están con su opinión nutriendo esta tertulia, porque la verdad es que somos pocos los que damos el paso al frente y nos atrevemos a cuestionar en un mundo donde incluso cuestionarse es peligroso. Fíjense, ahora vamos a hablar del Papa, del ex Papa Juan Pablo II, ¿no? Que hay un documental que avisa que protegía a curas pederastas mientras fue arzobispo de Cracovia. Aquí lo tenemos con una imagen, la verdad, imagen vomitiva, donde la haya, ¿no? Con Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, un depredador sexual reconocido por la propia congregación y que nunca pudo ser juzgado porque el Vaticano le dio la inmunidad y la protección. Antolín, es hora de empezar también a cuestionar la figura de Juan Pablo II. No, de cuestionar no. Yo creo que es de las figuras más terribles que ha tenido el siglo XX. Es decir, de la segunda mitad del siglo XX. Juan Pablo II es responsable de muchas matanzas. Juan Pablo II ha mandado matar a gente a través de sus canales del brazo armado del Opus y de otra gente así. Ahora mismo, hoy, cuando ha salido esta noticia, yo la he publicado enseguida. He tenido problemas, es decir, incluso con gente. No, bueno, esto ya se sabía, esta es una historia antigua. Claro que es una historia antigua. Ese documental está basado, no sé si lo habéis visto. Yo vi este documento, en parte de las grabaciones, en el año 2007 o 2008. Hace ya, que unos periodistas empiezan a hacer unas entrevistas en Polonia.
y lo reconocen ya gente mayor que habían sido abusados y demás, y que él lo sabía perfectamente. Era algo que se sabe. Lo que pasa es que había sido secuestrado ese documental. No sé qué habrá pasado ahora, que es lo que he intentado investigar. Llevo esta tarde investigando un poco y preguntando a gente, amigos que tengo dentro del Vaticano, y no han sabido decirme el por qué ha salido ahora ese documental, que estaba como, era como el vídeo de la roba cremas. Ese vídeo le tenía guardado el PP desde el segundo día que robó las cremas la señora esta, ¿no? Pues este documental lo tenía guardado el Vaticano. No sé qué ha pasado. No sé si la ruptura tan grande que hay entre este Papa y el Opus ha tenido que ver. No, no lo sé, pero lo dejo ahí. Muy casual, el documental justo cuando el Papa Francisco acaba de decirle al Opus que es una secta, ¿no? Es un poquito sospechoso, cuanto menos. Es que era el brazo, uno de los brazos armados de Juan Pablo que estuvo utilizando por todo el mundo. Es decir, se ha cargado gente, cojones. Que era mafia pura. Es decir, este hombre ya era conocido en Polonia. Yo ahora estoy intentando, creo que voy a hacer un viaje a Cracovia dentro de poco, más porque quiero ir a Auschwitz y, bueno, y demás, por una razón familiar. Y de verdad que pienso ponerme con una pancarta como cuando voy a los sitios enfrente de donde él era, diciendo que este tipejo asqueroso, es decir, ten en cuenta que ganó, Estados Unidos le pasó muchísimos millones, para pasarlos indirectamente al detrás del telón de acero. No fue solamente en Polonia, cuidado, Polonia porque él era polaco. El Vaticano elige el país del Papa en relación a la política que prevé que se va a hacer, y había que romper el telón de acero, y este fue quien lo rompió, fue él. Es decir, no hay que decir el Gorbachov, no, fue Juan Pablo diciendo, mirar, por favor, esta fotografía. Yo estaba en el aeropuerto, yo estaba en ese aeropuerto. Eso fue Sí. a la bajada, cuando bajó del avión y le dijo a Ernesto Cardenal que se tenía que poner a bien con Dios. Es decir, eso se lo dijo delante de todo el mundo. No le gustaban los movimientos revolucionarios. Es decir, pero cojones, si era la teoría de la liberación era lo más parecido al cristianismo que ha habido desde los últimos siglos. Es decir, te lo dice un ateo, es decir, un ateo practicante, como yo. Es decir, que creo que todas las religiones habría que quitarlas, o por lo menos no subvencionarlas. Pero ahí ese gesto, bueno, yo me quedé, si ya le tenía asco a este tipejo, le tenía un asco, y bueno, incluso cuando organizó su propio suicidio, ¿no? Bueno, sería muy largo de Oye, Antolín, pero fíjate, Juan Pablo II, el protector de sacerdotes pederastas, protector, pero el represor también de sacerdotes disidentes. Esta es la figura de Juan Pablo II. Nosotros, las organizaciones, las ONGs que trabajábamos en África, estábamos cansados de denunciarle al Vaticano que los curas que estaban habiendo en África estaban violando a niños, porque creían que los niños no transmitían el SIDA. Luego después vieron que sí transmitían el SIDA, y luego los curas empezaron a violar a monjas, pero como eran negras no había ningún problema. Y seguíamos denunciándolo al Vaticano, a este tipejo de mierda, a este asesino criminal. Y cuando empezaron los curas africanos, a violar a monjas blancas, ahí sí que ya, hostia,
Ahí ya sí, ahí ya puso un poco de orden. No lo denunció. Muchos años después dijo, bueno, pedimos perdón por esto que ha habido. Pero es que eso se lleva haciendo toda la vida. Desde que yo estoy en África, cuando tenía 16 años, es la primera vez que estuve en África en un conflicto con los saharauis. Y desde entonces, cuando bajé al África Negra, a Senegal, ya estaban los curas violando a gente. Es decir, sobre todo a niños. Y no pasa nada. Por eso te digo que le tengo un asco a ese tipo. Es decir, es de esas personas que de verdad que le tengo en mi lista. Sí, Mira, oye, hay que recordar también, Antolín, perdón. No, dime, di, Roberto. No, quería recordar también el suceso tan terrible con los niños indígenas en Canadá, ¿no? Que siguen levantando fosas, se siguen apareciendo niños asesinados en estos centros educativos que gestionó la Iglesia Católica en Canadá. Cuidadito, que no nos quieren dar las autopsias. Cuidadito, que se han negado. Yo la he pedido con mi organización, que ya no existe en Canadá, pero la hemos pedido que se hicieran unas autopsias por alguien independiente, porque yo estoy seguro que de esos cuerpos faltan órganos. Pondría la mano en el fuego, que de esos cuerpos faltan órganos. Lo tengo clarísimo. Oye, pues vamos a continuar con la información, José. Una información que seguramente te va a interesar. El Consejo General del Poder Judicial no iniciará acciones disciplinarias contra el presidente de la Audiencia Nacional por sus mensajes en Kitchen. Perro no come perro, José. Abogado. Sí, esto es como la peli de El planeta de los simios, el remake que hicieron nuevo, lo de simio no mata simio, ¿no? Sí. Pues es lo mismo, porque no, vamos, el otro día lo comentaba yo con una amiga, digo, jolín, digo, ¿esto pasa en instancias inferiores o entre abogados, con un fiscal, no sé, algo así? Y yo creo que nos vamos a la cárcel directamente, sin juicio y sin nada. No sé, es que me parece... Es que no tengo palabras, es que Es que no damos crédito, José, la verdad es que nos sorprende este nivel de corrupción. Yo intento confiar en el sistema judicial porque es lo que hay, pero es que lees estas cosas y dices, ¿cómo no van a apartarlo después de los mensajes que vimos? Que no es que insinuaran nada, es que lo decían. No es que hubiera, ay, qué mal pensadillo que eres, no, es que lo decía. ¿Cómo la gente va a confiar en una justicia así? Es que es imposible, no puedes... Claro, ya no es justicia de ricos o de pobres o de negros y de blancos, es que la justicia no funciona. Sí, oye, José, ¿qué te parece la reacción? ¿Y qué te parece la reacción de García Castellón, que ha dicho que estos mensajes son objeto de reserva porque ya forman parte como de los secretos y se tienen que tratar como un asunto de seguridad nacional y por lo tanto ya las partes tampoco tienen acceso a los mensajes? Pues es evidente que de seguridad nacional no tenía nada, pero vamos, viendo cómo se protege la seguridad nacional en este país, es evidente que, claro, estos mensajes también lo pueden ser. O sea, si son inaccesibles, por ejemplo, el 23F, que ya no debería serlo, por ejemplo, o algún otro suceso de este estilo, pues ¿por qué no? Como esa ley también es opaca, como ya sola, vamos a meter todo, claro que sí, da igual, como nadie protesta y si protestan no pasa nada, pues ya está. José, como abogado, te voy a preguntar, como abogado tú, yo como persona de la calle, ¿cuántas veces ha prevaricado García Castellón? ¿García Castellón tendría que estar fuera de la judicatura ya? Eso no lo tengo que decir yo, pero vamos, es lo mismo que los mensajes, tu juicio, ¿no? Claro, es lo mismo que los mensajes. Esto creo que cada uno sacamos nuestras conclusiones. Pero mójate, ¿cuál es la tuya? Pero yo es que estas cosas tampoco me puedo mojar tanto, porque... Pero vamos, oye, vamos a un tema donde se pueda mojar José con más tranquilidad. Ayuso, a un paso de no depender de Vox,
José, ya se acerca la mayoría absoluta, Ayuso. Mira, aquí tenemos el dato, un 46,3% con los fascistas de Vox, pues la verdad es que no necesitaría casi ya ni pactar con Vox, ¿no? Mónica García no le va tan mal, un 19,1%, el Partido Socialista un 16%. ¿Qué te parece, José Ayuso? Casi mayoría absoluta, ¿esto cómo se explica? Pues explica A los madrileños les gustan las cervezas y los bares. Sí, que lo que comentaba Marco, hay cosas que son inexplicables y que no tienen razón de ser, y esta es otra de ellas, pero es una chica barra señora barra mujer que se lo monta muy bien, que su papel de tonta lo hace muy bien, de tonta no tiene un pelo, de mala, o sea, de buena menos, y mira, solo la miradita, la foto, si es que te lo dice todo. Pues que no le hará falta Vox, pues seguramente no, porque, bueno, el PP de Madrid lo tiene muy bien montado. Habéis visto al alcalde, ¿no? Saltando en las gomas espumas esas, Sí, porque no, Ojalá sea una premonición. qué penoso. a ver, lo de esta señora, lo que vivimos en Madrid, los que vivimos en Madrid, sabemos que es verdad. Y eso que no se puede, que no sabemos por qué, no, una leche, sí sabemos. Madrid es una ciudad paleta, es una ciudad que se llenó después de la guerra civil, con gente afín al régimen, que la traía el régimen a Madrid para hacer ciertas labores que no se podían hacer, y se las traían además por comunidades. Los serenos, que eran los chivatos de la noche, eran casi todos gallegos, de hecho, se vivieron ahí, y se fueron llenando así esta ciudad que tenía muy pocos habitantes. Madrid fue siempre la capital de España, pero con relativa peso como ciudad, no digo como capital por supuesto, es decir, de aquí salen las radiales que hay para toda España, pero como peso de ciudad no tuvo nunca ningún peso. Madrid se llenó de ese tipo de gente. Luego se empezó a llenar porque se necesitaba, esa gente necesitaba a otra gente que trabajaran para ellos, y se empezó a llenar de inmigración andaluza y viviendo en la periferia. Pero esa gente que es de un nivel educativo medio bajo, han seguido teniendo ese mismo nivel, y el cinturón rojo, que se llamaba, que tenía Madrid fuera de la M30, como Vallecas, es que yo vivo en Puente, pero es que en Vallecas va a salir por mayoría esa señora, esa Vallecas, el sentido vallecano de lucha, cuando el Rayo Vallecano lo tenía el Opus. Es decir, es que no, es que Madrid no da más de sí, no da más, porque es un cazurro y es una ciudad muy paleta y muy mal educada y muy sucia. Es decir, la gente en la ciudad se limpia los barrios bien, los barrios malos no. Pero se limpia mucho, porque la gente es muy sucia. Y ahí se nota en la educación. Es decir, la Claro. educación de que vas por la calle y no. La gente aparca donde salen los cojones, va por las aceras donde le da la gana, cruza la calle por donde salen los cojones. Eso, eso es una falta de educación cívica enorme. Y eso no da que pensar. Madrid, el Madrid del no pasarán duró 6 meses, un año, no duró más, pero no existió nunca. En Madrid intelectual, el que quiso buscar en Valle Inclán y no lo encontró. Ya nos hablaba Valle Inclán de ese Madrid paleto, casposo. Es decir, ya nos hablaba él entonces de aquello. Y sí, tiene una razón de ser. El PSOE se entregó, no hubo más. Es decir, le dio al viejo, al del PSP, al tierno Galván, le dio el ayuntamiento porque sabía que iba a sacar mayoría absoluta y con los demás. Fue la única vez que hubo algo de libertad y algo de aquí.
Luego después ya fue un desastre tras otro, del PSOE, y luego ya cogió el PP y ya hasta ahora. Un pequeño paréntesis con Carmela, cuidadito, que Carmela también tiene un historial cuando hablamos de Carmela hay que hablar del personaje en completo, porque, hostia, cuando era jueza, cuidadito, también tiene una mochila de la cual podíamos hablar mucho. Pero es que no hay nada más, solamente hay ese paréntesis y no hubo más. Es verdad, cuando la gente tiene un líder elegido por ellos que es un gilipollas, tiene el líder que se merece. Y los demás, los de Madrid, pues a sufrir. Oye, Antolín, menos mal que tienes tu residencia, que eres nacido en España, porque esto lo dice otra persona y lo expulsan inmediatamente del país, ¿no? Es lo único que debo a España, porque yo a España no le debo nada. Es decir, absolutamente nada, ni mi educación, ni mi formación, ni mi salud, nada, absolutamente nada. Es decir, me lo han dado terceros países del tercer mundo. Y lo único que me ha dado es un pasaporte ahora, cuando mi primer pasaporte ponía que no podía ir ni a Estados Unidos, ni a Rusia, ni a Austria. Mi primer pasaporte con 16 años no me dejaban salir a muchos países. Ahora sí. Es lo único que quiero de España, es su pasaporte. Oye, Antolín, se estarán lamentando hoy en día, ¿por qué no dejamos salir a Antolín? No, si me dejaron salir, si me fui directamente. He vivido muy poco en España, yo he venido de visita. Es decir, porque no sé si ustedes creen que España tenía que estar en Europa. Yo es que soy de los que creen que no, que no tenemos los estándares suficientes, democráticos y menos educativos. Cuando digo educativos, digo formativos en educación cívica. Es decir, cuando tenemos un país que está lleno todavía de las calles, que sí tenemos una ley de memoria histórica, que no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque no tenemos jueces, no tenemos policía que la vayan a hacer cumplir. Entonces, a tomar por culo. Y no tenemos unos estándares democráticos que puede tener Portugal. Portugal nos saca de esos, vamos, el doble de Portugal con su memoria histórica y su educación cívica a la ciudadanía. España no lo tiene. España Oye, Antolín, sur de Italia. Sí, oye, Antolín, perdona que te interrumpa, Antolín, pero hablando de educación, hablando de ética, de civismo, aquí hay un caso que la verdad nos remueve las tripas, porque al final estos impresentables que participaron en el caso Mediador han solicitado al Congreso, fíjate, la indemnización que le corresponde por dejar la Cámara, es decir, están demostrando que son sinvergüenzas integrales, Marquiño. Es que estoy flipando con el titular. Estoy flipando con el titular. O sea, esto es mearse encima tuya y decir que llueve. No hay más. Totalmente. 3.000 euros más o menos es lo que les corresponde al mes por indemnización, fíjate. No, o sea, se fueron. Aún le tenemos que pagar encima, ¿sabes? O sea, se quedan con los robados, se pasan 3 años en la cárcel como mucho, si van. No devuelven lo robado y encima le tenemos que pagar una indemnización. O sea, esto es el país del esperpento. Esto es de una Totalmente, película. La palabra es exacta, Marquiño. Es de una película de Buñuel. Bueno, pues ahora les voy a mostrar otro esperpento sindical. A ver si me lo... La verdad es que yo tampoco daba crédito porque a veces me cuesta entender a José María Álvarez, ¿no? Él es secretario general de la UGT, porque no entiendo si a veces no escucha a sus asesores o es que no da para más, la verdad, esta persona. Ahora no puedo hacer la proyección, voy a buscar otro medio, un segundo. Aquí lo tengo.
Esto es una cuestión que ha planteado el día de hoy José María Álvarez, secretario general de la UGT, viene a decir que aquellas personas que rechacen una oferta de empleo hay que quitarle la prestación por desempleo. Claro, bueno, Antolín, esta es la justicia sindical. Esto ya lo decía la Alianza Popular en su día, ¿no? Exacto. Que quería imponer la ley de vagos y maleantes. Ahí hay que retrasaba su empleo, por muy mierda que fuera, que te quitaran. Cogerlo, si no, la puta pero vamos a ver. Esto, ¿Esto es la ley de vagos y maleantes o qué cojones? Pero es que, a ver. Secretario general de un sindicato, pero bueno, Pepe ya sabemos que no tiene muchas luces. A ver, este señor está impuesto porque había una lucha interna y había un sector que él era de ese sector que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Entonces, eligieron el mal menor, que era ponerle a este tipejo. Estamos hablando de un sindicato de clase. Este es el segundo chiste de la noche que hago. Es decir, un sindicato de clase, como puede ser el Comisiones Obreras, como el tercer chiste. Y los demás sindicatos son profesionales de una profesión, de una y demás. O sindicatos muy pequeños como USO o CGT o CNT. Pero es que UGT desapareció hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Es decir, UGT desapareció, bueno, cuando tuvieron que vender ya sus sedes y demás, porque llegó, porque ya era tal nivel de robos y de malversación que tuvieron que vender sedes como locos para tener que pagar las multas que tuvieron que pagar. Pero es que Comisiones también desapareció. Es decir, ahora mismo no hay ningún sindicato grande en España que sea de clase. Es decir, que sea del proletariado, no existe. Y este tipejo, pues, ¿qué vamos a hacer? Mirad dónde están los últimos que salieron de Comisiones Obreras, por favor, al Fidalgo o al otro. Claro. Es decir, mirad dónde terminaron supuestamente de izquierdas, de clase, trabajadora, obreros y demás. ¿Cómo van a defender a los obreros? Es decir, en las negociaciones, cuando hacen unas negociaciones con la patronal, cuidado, que tampoco existe en la patronal, la COE, corresponde a muy pocas, es decir, empresas, grandes empresas del IBEX, muy pocas, representan a muy poca gente. La sindicación en España, tanto la patronal como la de los trabajadores, no está representada. Por eso hacen lo que les sale los cojones y ponen a tontolabas como este, que no da más de sí. Es decir, a ver, que sí, que a la gente hay que quererla, aunque tenga un coeficiente intelectual de un 80. De una amiba. Pero bueno, hay que quererle, pero que le quiera a su familia, pero que no le aguantemos los demás, las idioteces que dice. Pero que yo digo lo que marco, ¿eh? Eso ya lo decía la Alianza Popular con la ley de vagos y maleantes. Es decir, y es la ley que casi puso el gallego último que estuvo en el poder, ¿eh? Cuidadito con él. Es decir, que estuvo a puntito. Lo que pasa es que no le salían las cuentas en el Congreso. Que si no lo hubiera metido. Oigan, compañeros, pues llegando al final de la tertulia, desafortunadamente la última información nos dice que ha vuelto a fracasar un intento para pactar la reforma de la ley Mordaza. No llegan a ningún acuerdo, no interesa, a pesar de que en el año 2015 ya relatores de Naciones Unidas decían que esto era reprimir la manifestación social, que esto era intolerable en un Estado democrático y de derecho, pues al final es una de las eternas promesas que se quedan ahí en el tintero por parte del Partido Socialista y la coalición. La verdad es que es lamentable cómo en España se siguen favoreciendo estas leyes que perjudican la libertad de expresión, de manifestación, de asociación, es decir, seguimos viviendo bajo una dictadura. Antolín, José, Marquiño, no sé si tengan alguna consideración final antes de despedir el programa. Lo de nuestros compañeros, ¿no? Venga. Juana Tenorio nos dice que
Michel Colón, periodista belga, dice que la OTAN es una organización criminal. Tampoco inventó la pólvora Michel Colón. Pero bueno, es un periodista belga. Rafael Martín Blanco dice que así es la democracia. Primero votas y luego te meten en una guerra, evidentemente. Rocío García López dice que yo creo que la OTAN se lo ha puesto a huevo, que entiendo que habla de Putin. José Cerezo Domínguez, la OTAN solo sirve para provocar guerras y la ONU para blanqueárselas, porque solo defiende los intereses yanquis y hace la vista gorda en otros lugares. Para nada sirve la ONU. Rocío, Juan Pablo II contribuyó a la caída de la Unión Soviética. Creo que estoy un poco de acuerdo con ella. O sea, estoy de acuerdo con ella. Antonio Martínez Ruiz, se pasaron... ¿Qué pasó con el hermano Ayuso? Por cierto, Antonio Martínez Ruiz nos dice que lleva 22 años viviendo en Londres. No estaría mal invitarle un día a nuestra tertulia y que nos contara cómo le va por Londres, ¿no? Y por último, una pregunta para ti, Roberto. ¿Cuándo vuelve Cristóbal? Esta es de Chus Duque. Sí, lo he dicho, Marquiño. Por una cuestión laboral no nos puede acompañar, pero tú sabes, esta es la casa de Cristóbal y deseando que se incorpore a la tertulia porque nos hace falta personas siempre combativas en la tertulia y que estén dispuestas a regalar su opinión para encender el espíritu de las masas, ¿no? Que es lo que intentamos, despertar la conciencia crítica de las personas, que entiendo que aquí a lo mejor no hace tanta falta, pero de verdad que más allá de esta tertulia, si tomamos como referencia a Madrid, da mucho miedo. Antolín, José, ha sido un placer. Yo quería lo único decir que hace 150 años que se intentó proclamar la República Federal Catalana. Hoy, hace 150 años se intentó hacer un Estado federal español. Hace 150 años que se intenta. Y seguimos. Y seguimos. Pues muchísimas gracias por su participación, amigos. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Salud y República. Salud. Salud y República. Salud y República.